Mateo 4:17. Cuando Jesús estaba en la tierra dijo así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo que el reino, que significa el gobierno de Dios, se acercó. Y realmente es lo que ocurrió cuando Jesús vino a la tierra. No es que se estableció plenamente, pero se acercó. Era algo que estaba lejos y ahora se colocó más cerca. Entonces el Señor dijo que el reino de los cielos se había acercado. En un reino es donde hay leyes, donde hay principios. Y esas leyes son las que se acercaron a la tierra. Son las leyes del cielo que se acercaron a la tierra. Jesús produjo un gran cambio en esto. Ahora, la segunda cita es cuando les enseñó a los discípulos el Padre Nuestro. Esa segunda cita la puedes encontrar en Mateo 6:10. Y el Padre Nuestro decía así: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es el reino de Dios, que los principios de Dios que están en el cielo bajen a la tierra. Ahora, cuando Jesús nos dijo esto, no nos estaba diciendo una oración para que no sea contestada. Ok, vamos a orar, pero sabemos que no va a ser contestado, ¿ya? No hizo eso. Era una oración para que fuera contestada. Que el reino de los cielos viniera y que los principios de Dios se establezcan en la tierra. De eso se trata. Por eso cuando Jesús habló con Pedro, le dijo que él iba a establecer una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando yo digo iglesia, a lo mejor a usted se le viene el dibujito o la figura de ¿no? Así. Pero la iglesia no es eso, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor dice, cuando yo diga iglesia, usted responde nosotros, ¿está bien? Que Dios va a levantar una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Ahí está, hasta ahí estamos bien. Es decir, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nos metemos por todos lados. También Él nos dijo, Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo. Así que esto entra dentro de lo que diríamos evangelización, el concepto de evangelización. Somos llamados a evangelizar. Pero hoy quisiera colocar en ustedes un pensamiento que quizás para algunos sea nuevo. Fue nuevo para mí cuando yo entendí esto de parte del Señor. Que cuando hablamos de evangelizar, generalmente nosotros pensamos cómo evangelizamos personas. Cómo evangelizamos a un señor o a una señorita que no conoce de Cristo y entonces le predicamos, se convierte a Cristo o no se convierte al Señor, pero nosotros le hemos predicado. Y a esto llamamos evangelización. ¿Es correcto eso? Es correcto. Es lo que Jesús hizo. Jesús le predicó a la mujer samaritana, le predicó a Nicodemo, predicó a las grandes multitudes. Pero lo que hoy quiero colocar en ustedes es que el concepto de evangelización no se agota con evangelizar personas. Evangelizar personas es apenas una parte del concepto de evangelizar. Además de evangelizar personas, los cristianos, para que el reino de los cielos venga, para que el reino y las leyes de Dios se establezcan, los cristianos tenemos que evangelizar las ideas. El próximo campo misionero que tendremos por delante es el campo de las ideas, el campo de la mente, que no es suficiente cuando hablamos de evangelizar la educación, evangelizar solamente a los profesores, a los alumnos y a los directores de la escuela, del colegio,
sino lo que tendremos que evangelizar es el concepto mismo de educación. Lo que tendremos que evangelizar en el área de negocios no es solamente a los negociantes y a los proveedores y a los clientes, sino que tenemos que evangelizar el concepto mismo de negocio. Que cuando hablamos de gobierno y de política, no es solamente que tengamos políticos cristianos, porque si políticos cristianos gobiernan de acuerdo a principios mundanos, porque así fueron enseñados, entonces no se produce ningún cambio. Será que tendremos que evangelizar el concepto mismo de política, el concepto mismo de gobierno, el concepto de arte, el concepto de comunicaciones, el concepto de salud, el concepto de familia, el concepto de iglesia, el concepto de ciencia. Es evangelizar las ideas y este es nuestro próximo llamamiento. Si no, pereceremos. Hoy las leyes que están afectando Latinoamérica, tanto Colombia, identidad de género, matrimonio igualitario, aborto, todo esto, está en toda Latinoamérica, está en todo el mundo. ¿De dónde viene esto? Del mundo de las ideas. Tendremos que afectarlo. Por lo tanto, un cristiano tendrá que saber lo que cree y por qué lo cree. Y tendrá que saber lo que no cree y por qué no lo cree. Porque estamos llamados a afectar el pensamiento. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos un profesor de historia que ama a Dios con todo su corazón, que busca al Señor, no es un religioso, realmente ama a Dios. Ha entregado su vida a Cristo. Pero cuando él enseña historia igual que un profesor ateo. Enseña la misma historia, de la misma manera. Y mi pregunta para ustedes, que quiero algunas respuestas, es ¿por qué un profesor cristiano enseña historia siendo que él es cristiano igual que un profesor ateo? La misma historia de la misma manera. Cristianos pensando. Esto es lo que tiene que enseñar, pero podría enseñarlo diferente. ¿Por qué no lo enseña diferente? ¿Sí? Podríamos seguir el plan de estudio, siguiendo el plan de estudio, pero de otra manera. Podemos seguir el mismo plan de estudio que nos da el gobierno, pero hacerlo de una manera diferente, siguiendo el mismo plan de estudio. ¿Por qué? ¿Y por qué no han cambiado? O digamos, ¿de dónde sacó sus ideas? ¿Por qué él enseña igual que un profesor ateo la historia? Muy bien, vamos más por ahí, sí. Pero él es un hombre que ama a Dios. Ahora tiene mucha razón, hay un dualismo. Está muy bien lo que dice. ¿Pero por qué? Es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué? No ha renovado, muy bien, no ha renovado el pensamiento. ¿Cuál pensamiento no ha renovado? ¿Sí? No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? Vaya a la génesis de ese pensamiento. ¿De dónde sacó él ese pensamiento de enseñar la historia como un profesor ateo? ¿Dónde fue entrenado para ser profesor? Allí está la cosa. Él fue entrenado para ser profesor, o para ser abogado, o para ser negociante, o para ser artista, o para ser lo que sea, en una universidad cuya línea de pensamiento es ¿de qué tipo? ¿Cómo es? Secular, humanista, atea. Por lo tanto, a él le enseñaron a enfocar la historia desde una perspectiva secular, humanista, atea. No es que la historia es una sola. La historia, los hechos sí, pero esa interpretación de los hechos, y aún los hechos, están bajo un filtro que se llama filosofía humanista atea. Y eso es lo que le enseñaron. No sé, entiendo que acá hay varios profesionales y hay también varios que estudian en la universidad. Quiero preguntarle, en su carrera, les dijeron, ¿no? Estoy seguro que en la carrera de abogacía les dijeron que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No le dijeron eso, ¿no?
No. O en antropología, o en sociología, o en psicología. No le dijeron eso. ¿Y por qué no le dijeron eso? Porque la línea de pensamiento que hay en la universidad es una línea de pensamiento humanista atea. Y todo el parámetro de lo que nos enseñaron está bajo esa filosofía. Y el profesor de historia, ¿qué hace? Repite lo que le enseñaron porque él no sabe que hay otra historia. Él no sabe que hay otra manera de interpretar porque lo aprendió en una universidad y él repite lo que le enseñaron. Descubrimiento de América. Cristóbal Colón, ¿no es cierto? 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana grita tierra y llega a nuestro continente, pero él creyó que había llegado ¿a dónde? A las Indias. Quiero preguntarle a usted, ¿qué le enseñaron en el colegio? ¿Cuál fue el propósito de Colón de ir a las Indias? ¿Qué le enseñaron en el colegio? Que la tierra era redonda y él quería comprobarlo. Muy bien. Estamos volviendo al colegio, ¿eh? ¿Qué más le enseñaron? ¿Por qué Colón, entendiendo que la tierra es redonda, por qué Colón quería ir a las Indias? ¿A hacer qué? A comercializar. ¿Qué quería comercializar? Las especies. Quería encontrar una nueva ruta para comercializar las especias. Las especias son muy apetitosas en India, muy codiciadas en Europa en aquel tiempo, e ir por el lado de Europa tenía que pasar por donde estaba el Imperio Turco Otomano, porque acababa de caer el Imperio Romano de Oriente. Y por lo tanto, en 1453, entonces era un problema pasar por esa región. Entonces dijo, vamos a tratar, sabiendo que la tierra es redonda, si vamos por el otro lado también encontramos India. Más o menos le enseñaron así en el colegio, ¿no es cierto? Aproximadamente esto. Bueno, voy a decirles lo que Colón dice. Colón es el protagonista de la historia de Colón, obvio. Él dice así: no fue inteligencia ni sabiduría humana la que me llevó en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, del cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Esto no es que los escritores dicen de Colón, es lo que Colón, el protagonista de la historia, dice que fue su motivo para evangelizar, venir a las Indias. ¿Qué está diciendo? Que era para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, del cual Dios lo hizo mensajero y le mostró en cuál parte. Cuando uno lleva el evangelio a otro país, a otra nación, ¿cómo se le llama? Misionero. Así que a usted en el colegio le explicaron, estoy seguro, que Colón tuvo un llamamiento misionero, ¿no es cierto? ¿No? Perdón, ¿cómo que no? A ver, disculpe, esto es lo que dice Colón. ¿Cómo no le explicaron esto? ¿Cómo no le dijeron esto si es lo que él dice en su... Esto lo saqué, fuentes, libro de las profecías de Colón, el único que escribió entre el tercer y cuarto viaje. Breve historia de las Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas, que incluye el diario de Colón, y las cartas al ama, que son las cartas a la reina Isabel. Él expresa esto en infinidad de lugares. Mi pregunta es, ¿por qué no se lo enseñaron si el protagonista de la historia dice esto? Y la respuesta es porque una filosofía humanista atea borra todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué es evangelizar el pensamiento para un profesor de historia? Es reinterpretar la historia desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es una perspectiva humanista de la historia? Es la historia del hombre. Punto. ¿Qué es la historia de una perspectiva bíblica? La historia de Dios con el hombre. ¿Entiende? Si es la historia del hombre solo, autónomo, ¿por qué tenemos que hablar de Dios? Todo lo que signifique Dios, lo sacamos. Pero cuando la línea de pensamiento, lo que llamamos cosmovisión, es Dios con el hombre, entonces nos interesa donde Dios está involucrado.
25 de septiembre, diario de Colón. Las naves se quedan sin viento, eran carabelas. Por lo tanto, si no tenían viento no podían avanzar. No había motor, eran todo a velas. Las naves no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Toda la tripulación está muy nerviosa. Colón también está nervioso. Comienza a orar a Dios, a clamar a Dios. Cuando estaba orando al Señor, tiene una visión y escucha la voz de Dios. Le enseñaron esto, ¿no? Que Colón escuchaba la voz de Dios. No le enseñaron eso. Qué raro, porque está en el diario de él. 25 de septiembre. Entonces Dios le habla y le dice: oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? Oh hombre de poca fe. Y Colón comienza a arrepentirse y llorar. Y se arrepiente de su poca fe y Dios le dice: te voy a coronar de honra y de fama. Le enseñaron esto, ¿no? Seguro. Qué raro, porque están los documentos de Colón. 9 de octubre, diario de Colón. Hay una motín a bordo. Ya la tripulación no lo aguanta más a Colón. Este loco que cree que tiene una misión de Dios. Tenemos que volvernos porque pueden venir monstruos marinos, pueden acabarse el mundo. Recuerden que estaban navegando por 3 semanas por aguas desconocidas y la tierra no aparecía. Hubo un motín en la Niña, la Pinta y la Santa María, en las 3 embarcaciones. Y entonces los hermanos Yáñez Pinzón, que eran los capitanes de los otros 2 barcos, los salvan a Colón. Y le dicen: Colón, te damos 3 días. Si en 3 días no aparece tierra, tenemos que volvernos porque la tripulación te va a matar. 9, 10, 11 y al tercer día, 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, desde el palo mayor de la embarcación, la niña grita: ¡tierra! ¿Y sabe qué? Era tierra. Porque habían gritado varias veces, pero no era tierra, eran unos celajes que hacían creer que era tierra, pero era una bruma que se levantaba en el mar, como un tipo espejismo. Pero ahora era tierra. Desembarcaron y a los habitantes de ese lugar los llamaron indios, porque creyeron que habían llegado a las Indias. ¿Y sabe lo que dijo la tripulación de Colón? Colón, siempre confiamos en ti. Siempre estuvimos seguros. El gran almirante. Bueno, el corazón humano, ¿no? Un poco así. Se sube al carro de la victoria. Ahora, esto que pasa con Colón, en esta historia, pasa en muchas historias. Pero no solamente en la historia, pasa en el arte, pasa en la ciencia. El creador de la ciencia se llama Francis Bacon. Y él dijo lo siguiente: tenemos que estudiar la creación de Dios, porque la naturaleza no es Dios. La naturaleza es creación de Dios. La creación es una cosa y el creador es otra. Pero tenemos que estudiar la creación de Dios para glorificar a Dios. Perdón, la ciencia es atea. Estoy hablando del fundador de la ciencia, Francis Bacon. Para glorificar a Dios, para glorificar lo que Él hace y para el beneficio de las personas. Ese era el propósito de la ciencia. Pero estoy seguro que a los científicos no le enseñan esto. Bueno, eso significa que tendremos que reinterpretar lo que hemos estudiado. Yo tuve que reinterpretar mi carrera de abogado. Me di cuenta que el sistema democrático que nosotros tenemos viene como consecuencia de la Reforma, cuando al terminar la jerarquía católica propia del Papa y de los obispos y cardenales, ahora las iglesias tomaron un método de participación de los miembros en las decisiones, y que esas iglesias fueron el fundamento para los pilgrims que llegaron a Estados Unidos y que organizaron el gobierno en base a cómo se organizaba la iglesia. Y las 13 colonias de Estados Unidos comenzaron a tener un régimen democrático, y que esto inspiró las ideas de Montesquieu para hablar de la división de poderes. ¿Y sabe por qué tenemos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial? Porque no hay que darle demasiado poder al hombre que es pecador. ¿De dónde lo sacaron eso? De que el hombre es pecador. Y si le das demasiado poder a un hombre que es pecador, el hombre se corrompe porque es pecador. Por lo tanto, hay que dividir el poder y chequearlo y hacer un sistema de balance y contrabalance entre los poderes.
¡Wow! Esto nunca me lo enseñaron en la universidad. Lo estudié por mi cuenta. Pero lo estudié con una perspectiva diferente. Eso es reinterpretar y evangelizar el pensamiento. Si tuviéramos un presidente cristiano, ¿cambiaría Colombia? ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que no. O la respuesta sería depende. ¿Depende qué? Que él gobierne de acuerdo a una perspectiva bíblica de gobierno. Pero ¿dónde fue formado él? En una universidad no cristiana. Si él no reinterpretó el concepto de política, gobernará igual que los demás gobernantes, porque así fue formado. Fue formado con que la política es un juego de poderes. Comienza este sentir con un pensador que se llama Maquiavelo. No me quiero meter mucho en eso, pero juego de poderes. Cómo conquistar el poder, cómo mantenerlo y cómo evitar que me lo quiten. Si el cristiano estudió en una universidad y aceptó eso como verdadero, gobernará así, aunque él sea cristiano. ¿Me va siguiendo? Porque tiene que evangelizar el pensamiento de su profesión. Y este será mi desafío para ustedes. Evangelizar su profesión. Evangelizar. ¿Qué es política de una perspectiva bíblica? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. No es poder, es servicio. Es una definición completamente diferente. Tendremos que evangelizar las ideas. Jesús evangelizó las ideas. Jesús predicaba a las personas, pero su ministerio más importante fue evangelizar las ideas. ¿Cómo uno evangeliza la idea? Cuando le coloca a un pensamiento establecido otro pensamiento que lo confronta y que va de acuerdo a los principios de Dios. Aquí está el pensamiento establecido en una sociedad. Dice así: ojo por ojo y diente por diente. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este es el pensamiento establecido en la sociedad judía del tiempo de Jesús. Pero aquí llega Jesús. ¡Wow! Y dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Debemos haber escuchado mal. Quiso decir al amigo. No, al enemigo. A ver, Jesús, este no es el pensamiento de nuestra sociedad. Nosotros tenemos esto como norma de conducta, de moral. Sí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No sé si usted puede entender lo que está pasando en la mente de los judíos cuando Jesús dice esto. Está ocurriendo un cortocircuito. Estructuras mentales comienzan a ser desafiadas. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Desafiar estructuras mentales, líneas de pensamiento. Ojalá lleguemos a hablar de las líneas de pensamiento, pero por ahora esto. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? El día de reposo. Y cada vez que sanaba en día de reposo, ¿qué pasaba? Tenía un problema. Venían los fariseos y decían: ¿cómo está sanando en día de reposo? Mi pregunta es: ¿por qué no sanaba los miércoles? ¿Por qué no sanaba los martes? ¿Por qué sanaba el día de reposo? ¿Se ha preguntado alguna vez que era una manera de desafiar el pensamiento establecido? Y cuando alguien le dijo: es que tú lo haces el sábado, él le dijo: bueno, si a usted se les cae un animal en un pozo, en día de reposo, ¿qué hacen? ¿Esperan al otro día a sacarlo? Y le está hablando a los judíos, que son buenos comerciantes, ¿no? No, dijeron, nos metemos en el pozo y lo sacamos al animal, porque al otro día está muerto. Bueno, yo también hago el bien el día de reposo. Wow.
Oye, ¿y por qué está comiendo con pecadores y publicanos? ¿Él no es el justo? ¿No es el Hijo de Dios? Los justos comen con los justos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús dijo, no, yo ando con cualquier persona porque los justos, los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Qué? Sí, por eso como. Además, la verdad que la comida que hacen es muy buena también, ¿no? Pero por eso vine. No, pero lo que la costumbre nos dice, sí, pero él vino a cambiar el pensamiento. Él se podía juntar con prostitutas y no se contaminaba. Podía mezclarse con asesinos, con ladrones. Y él no se contaminaba porque tenía una identidad fuerte en el Padre. Y cuando tenemos una identidad fuerte, podemos llegar hasta las puertas del infierno, que significa llegar a lugares donde no hemos llegado nunca. Porque nuestra identidad está en el Señor, nuestra dependencia está en el Señor. Y eso hace que podemos llegar hasta las puertas del infierno. Dentro del infierno no, hasta las puertas nomás. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros, muy bien. Contra nosotros, no prevalecerá. Y de pronto, unos niños, ¿no?, que ahí molestaban. La verdad, los niños en ese tiempo molestaban. No le daban ningún valor. Entonces Pedro y Juan decían, a ver, a las mamás saquen a los niños acá, no vengan con esto que... Jesús dijo, momentito, dejen a los niños que vengan a mí y no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. Y traigan a un niño, pónganlo aquí. Pedro, Juan, el que no fuere como este niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Entendiste, Juan? Me imagino Pedro y Juan. ¿Cómo eso? Sí, así. Como un niño. Ahora lo que hizo Jesús fue terrible. Esto sí, casi no me animo a mencionarlo. Una cosa increíble. Porque, disculpen que me da un poquito de náuseas cuando pronuncio esto, ¿está bien? No van a creerlo, pero habló con una mujer a solas. ¿Cómo va a hablar con una mujer siglo I? Cuando Aristóteles decía que la mujer no valía para nada. Homero decía que la mujer no debía hablar porque eso era cosa de hombres. Cuando decía alguno de estos pensadores griegos que era lo peor que existía en el mundo, la muestra mayor de sinvergonzonería, lo más inútil. Y Jesús se pone a hablar, disculpen que les diga esto, con una mujer. Y cuando vienen los discípulos empiezan a comentar entre ellos, está hablando con una mujer. ¿Cómo se le ocurre? Y Jesús dijo, sí, estoy hablando con una mujer. ¿Y cuál es el problema? Porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Jesús tuvo muchas discípulas mujeres, ¿sabía? Muchas. Juana, Susana, María de Betania, Marta de Betania, María Magdalena y muchas otras que le servían con sus bienes. Lucas capítulo 8. No tenía apóstoles porque no podía viajar con ellas. Le hubieran inventado un romance en cada lugar. Por eso no podía hacerlo. No eran apóstoles, pero eran discípulas de Jesús. Y de pronto apareció una mujer pecadora en la casa de Simón, el fariseo. Y comenzó a ungirlo con perfume, la desfachatada. Pero ¿cómo se le ocurre ungir al Hijo de Dios, una mujer pecadora con perfume? Y Simón, el fariseo, pensó, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer pecadora es esta. Y Jesús lo miró y dijo, Simón, sé lo que estás pensando. Ah, qué bueno, Jesús, porque esta es una mujer pecadora. No, Simón, es una mujer adoradora. No es una mujer, no, Simón, es adoradora. No, es adoradora, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos.
Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¿Qué? ¡Wow! Estaba rompiendo las estructuras. Y de pronto dijo, ¿quién quiere ser el primero? Pedro, Juan, Santiago, yo. Hágase siervo de todos. ¿Ah, qué? Lave los pies de los demás. No, esto no era lo que yo entendía por ser primero, ¿sí? Y los que quieran ser primeros serán los últimos. Ay, cuando oren, háganlo en secreto. Y cuando den limosna, la costumbre era mandar trompeteros delante. Voy a dar limosna. ¿Está claro? Háganlo en secreto, que una mano no sepa lo que hace la otra. ¡Ay, para qué vamos a dar limosna! Que vuestro Padre Celestial te recompensará en público, pero tú hazlo en secreto. ¿Qué? Y cuando ayunen, que no muestren a nadie que ayunen. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a mostrar que somos santos? No lo muestren. Y cuando se lavan las manos, sí, hay que lavarse las manos. Es que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de la boca. ¿Qué? Todo lo que Jesús hizo era un desafío al pensamiento. Y si la próxima vez que lea la vida de Jesús, comience a confrontar el pensamiento de la época con lo que decía Jesús, y se va a dar cuenta que es una permanente confrontación al pensamiento de la época. Lo cual, ¿por qué confrontaba Jesús al pensamiento de la época? Porque el reino de los cielos, es decir, las leyes, los principios de Dios se habían acercado y estaban cambiando la humanidad. ¿Y la cambiaron? Veamos lo que pasó. Cuando Jesús ascendió a los cielos, muchos de los discípulos se trasladaron a Roma. En ese tiempo se hablaba de la cultura greco-romana. La cultura greco-romana significaba el pensamiento griego en el Imperio Romano. Es decir, por un lado estaba el pensamiento griego que había influido sobre Roma, pero Roma había conquistado militarmente a los griegos. Por eso se llamaba la cultura greco-romana. Dominaba el mundo. Roma era la capital. Y en Roma existía el siguiente pensamiento. De acuerdo a lo que Platón, Plauto, Séneca y otros pensadores habían establecido. Y era esto. No se debe criar a los niños que nacen débiles o deformes. Así los llamaban, deformes. A esos niños hay que matarlos. Las 12 tablas del Imperio Romano lo establecieron ya no como una sugerencia, sino como una ley. Se prohíbe criar niños que nazcan débiles o deformes. Eso significaba niños sordos, niños ciegos, niños con síndrome de Down, niños débiles, familias numerosas. Había un filósofo llamado Sorano de Éfeso que redactó un código de qué niños podían ser criados. Y él decía todos los niños que no debían ser criados, incluyendo niños que lloraban mucho, no debían ser criados. Si lloraban poco, tampoco, tenían que llorar justo para que fueran criados, ¿ya? Era un manual que les decía a la gente qué niños merecían ser criados. ¿Esto está seguro o me iré para abajo? Sí. Okay. Bueno, entonces el asunto fue así. Y los cristianos elaboraron otro documento, se llamaba la Didaqué, en el año 85. Es decir, la ley decía que estos niños no podían ser criados. La Didaqué decía, no cometerás infanticidios. Es decir, no matarás a los niños cualquiera fuera su condición. Por lo tanto, los cristianos aplicaban entre los cristianos esta ley, diferente a la ley del Imperio Romano, pero oponerse a la ley del Imperio Romano podía significar la muerte. Eso es lo que sucedió con Benigno, un cristiano que empezó a recoger los niños que iban a ser asesinados, porque hay veces los asesinaban y otras veces los dejaban abandonados en el campo o en el desierto para que murieran solos. Ustedes recordarán la fundación de Roma, la leyenda de la fundación de Roma, por dos hermanos, Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Dos niños abandonados, porque era muy normal hacer eso, alimentados por una loba y todo esto. Entonces el asunto
es que los cristianos comenzaron a recoger esos niños. Y este Benigno recogió bastante para salvarles la vida. El emperador romano lo tomó preso y lo condenó a muerte por el crimen de haber salvado la vida de estos niños. Hoy a un hombre así le levantaríamos un monumento, no diríamos qué gran hombre, pero la ley decía lo contrario en ese tiempo. Los cristianos siguieron luchando y cuando dejaron de ser perseguidos en el año 311, con el edicto de tolerancia, siguieron ellos luchando para que estos niños no fueran asesinados. Y en el año 374 después de Cristo, por obra del emperador Valentiniano, influido por los cristianos, cambió la ley. Y la nueva ley prohibía matar a los niños, cualquiera fuera su condición, o abandonarlos. Y esa ley que hicieron los cristianos pasó a todas las legislaciones del mundo. Y si hoy Colombia tiene una ley que protege a los niños con síndrome de Down, que son ciegos o que son sordos o que son cualquiera fuera su condición, es porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó, cambió la ley, influyó sobre el gobierno y cambió la estructura de la sociedad, porque el reino de los cielos se había acercado. Y esto fue una herencia y un legado de los cristianos al mundo. Esto lo hicieron los cristianos, salvar a los niños. Pero hicieron algo más. Les conté que la condición de la mujer era muy baja. Entonces los cristianos, especialmente a través de un filósofo llamado Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo, dijo en Gálatas: en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, todos son uno. ¡Wow! Son lo mismo, son iguales. Basado en Génesis 1, 26 y 27, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Si los creó a su imagen y semejanza, al varón y a la hembra, es porque son iguales. Y comenzaron a levantar esta verdad. Como les dije, en la legislación, en el pensamiento romano y griego, la mujer no tenía valor. La ley romana no permitía a las mujeres poseer bienes. No podía elegir con quién casarse. No podía hablar en público. Era completamente relegada. No era considerada ciudadana en Grecia. Bueno, era muy despreciable el rol de la mujer. Y entonces los cristianos comenzaron a cambiar esto. Y hubo un emperador que se llamó Teodosio, que era cristiano, pasaba adorando al Señor, ya en la época del cristianismo. Y este hombre llevó adelante una legislación que llamó Código Teodosiano, donde daba una cantidad de derechos a la mujer no conocidos hasta ese momento. Uno de esos derechos principales fue que la mujer por primera vez tuvo la libertad de elegir con quién casarse, que no existía. Y si usted hoy va a un país musulmán o hinduista, todavía ese derecho no está consagrado en la generalidad. En Roma y en Grecia la mujer era analfabeta, no sabía leer, porque como la mujer no era importante, ¿por qué educar a alguien que no es importante? Era bien coherente con el pensamiento de la época. Así que cuando usted ve una película de Grecia y de Roma y encuentra que hay una mujer que habla lindo, todo eso, es película, ¿ok? No es real. Porque la mujer, salvo obviamente Cleopatra, las mujeres que estaban en la realeza, que era una excepción, la mujer no era educada. Cuando yo fui a India por primera vez hace 17 años, me encontré que la gran mayoría de las mujeres son analfabetas. Hoy, siglo XXI. Porque si la mujer no tiene valor, ¿por qué hay que educarla? Es bien racional pensar eso. La mujer no tiene valor. ¿Por qué vamos a educar a alguien que no tiene valor? ¿Y sabe lo que los cristianos hacen? Al cambiar el pensamiento, levantan las primeras escuelas para mujeres. Por primera vez en la historia. Escuelas para mujeres. Comienzan en el siglo VI después de Cristo. ¿Por qué? Porque si la mujer es igual al varón, hay que educarla igual que el varón. Es muy sencillo el razonamiento.
porque la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué pasó con la esclavitud? Aristóteles decía que había hombres nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer, y que no se podía establecer compañerismo entre el amo y el esclavo, porque el esclavo era una herramienta viviente, pero una herramienta. Uno no puede establecer compañerismo con un martillo. Ese era el razonamiento que tenía. Y había hombres nacidos para mandar, que obviamente eran los griegos, y otros para obedecer, que eran los esclavos. Y ese fue el pensamiento que reinaba. Los griegos tenían esclavos, los romanos tenían esclavos, los judíos tenían esclavos y los cristianos tenían esclavos. Hasta que de pronto aparece este pensamiento. Eso es evangelizar las ideas. En Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, sino todos somos uno en Cristo. Y comienza a producirse una semilla de reforma en cuanto a la esclavitud. Y si ustedes leyeron el libro de Filemón, ¿cuántos leyeron el libro de Filemón alguna vez? Muy bien, algunos pocos lo leyeron. ¿Recuerdan de qué habla el libro de Filemón? Es una carta del apóstol Pablo a Filemón acerca de un esclavo que se llamaba Onésimo. Y le dice a este esclavo, no lo trates más como esclavo, trátalo como hermano. A ver, momentito. Aristóteles decía que no había que establecer compañerismo y Pablo está diciendo que lo trate no como compañero, sino como hermano. Y los cristianos comienzan a levantar pastores que son esclavos. Es decir, que el líder de la iglesia eran esclavos. Se destacó uno que se llama Calixto I, que fue un gran pastor, obispo en Roma, uno de los pastores principales, y era esclavo, porque en Cristo Jesús no había esclavo ni libre. Entonces, ¿qué pasó cuando los cristianos estaban en Roma? Comenzaron a luchar contra la esclavitud y no pudieron abolir la ley, pero tomaron la decisión de liberar a sus propios esclavos. Cada uno que se entregaba a Cristo liberaba 1.000 esclavos, 1.500, 2.000 esclavos, cantidades enormes de esclavos. Y fueron colocando en la sociedad que la esclavitud estaba mal. No pudieron abolir la ley. Pero Ambrosio, un padre de la iglesia, dijo a los cristianos lo siguiente: lo que tenemos que hacer con los esclavos es esto. Hay que comprar esclavos, educarlos, liberarlos. Comprarlos, educarlos, liberarlos. Eso significaba una tremenda inversión de dinero para los cristianos, porque comprarlos costaba plata, educarlos costaba plata y después liberarlos. Pero cuando los liberaban con educación, ya no podían volver a la esclavitud. Esto era lo que los cristianos hicieron. ¿Y sabe qué lograron? Que la esclavitud fuera abolida en el hecho, no en la ley. Así que desapareció. Hasta que en el siglo XVII reapareció. Las naciones europeas vieron que podían conseguir mano de obra gratis de África y comenzó el tráfico de esclavos. Duró el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero a principios del siglo XIX se levanta en Inglaterra un hombre que amaba a Dios, que quería ser pastor. Se llamaba William Wilberforce. Y este hombre, que tenía un llamamiento de Dios, dijo: Señor, ¿cómo te puedo servir? Y Dios le dijo: quiero que me sirvas en el área de la política. Y él se integró a lo que se llama actualmente la Cámara de los Comunes y comenzó a luchar por la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Luchó, propuso proyectos de ley, todos se los rechazaban. Los grandes esclavistas veían que se atentaba contra sus intereses y no permitían que progresara esa ley. El Imperio Británico no quería liberar a los esclavos porque tendría que pagar una indemnización muy grande a los esclavistas. Recuerden que los esclavos eran mercancía, era como expropiarles su propiedad, entonces tenía que indemnizarlos. Pero William Wilberforce luchó no 5 años, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25, luchó 30 años. Y en el año 1833 logró que la esclavitud fuera abolida en Inglaterra. Y una vez que se abolió la esclavitud, 2 días después, William Wilberforce murió, se fue a casa, había terminado su misión. Sus últimas palabras que figuran en el sudiario fueron las siguientes: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra tuvo que pagar 20 millones de libras esterlinas
para liberar a los esclavos. ¡Wow! 20 millones de libras era la mitad del Producto Bruto Interno de Inglaterra de un año. Era tremenda indemnización. Pero los cristianos lo lograron. Y como Inglaterra era el dueño del mundo, era el líder del mundo, las otras naciones tuvieron que seguir su ejemplo y se terminó la esclavitud moderna debido a que hubo un cristiano que se colocó firme y cambió la sociedad. Fue un legado del cristianismo a la sociedad. Y si usted va al Parlamento inglés en Londres, puede ir y ver allí que está hay como un póster donde dice que uno de los 12 hechos más importantes de Inglaterra fue la abolición de la esclavitud por William Wilberforce. Está allí, hay una estatua inclusive en su honor, porque esto es lo que produjo la abolición de la esclavitud en Europa. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros podemos hacer eso. ¿Y qué pasó con el valor de la vida? Bueno, se da cuenta que lo que estoy hablando, el reino de los cielos se acercó. Cambió la manera de pensar, cambiaron las leyes. El valor de la vida no tenía mucho valor entre los romanos. Cuando se sentían frustrados, vencidos, derrotados, oprimidos, lo que fuera, ellos tenían un dicho: córtate las venas, y se suicidaban. Pero de pronto aparece un tal Jesús que dice: la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Eso produce una disminución notoria de los suicidios. Pero los romanos tenían una institución que se llamaba el Coliseo Romano, y allí se enfrentaban los gladiadores, y cuando un gladiador vencía, colocaba la espada en el cuello del otro gladiador y preguntaba al César: ¿quiere que viva o quiere que muera? El César le preguntaba al pueblo reunido en el circo romano: ¿quiere que viva o que muera? Y el pueblo tenía una manera de decir que viva. Levantaba el pulgar derecho. O que muera, lo bajaba. Quiero decirle que el dedito siempre iba para abajo, porque al derrotado, al débil, al vencido, había que ayudarlo a morir. Así se pensaba. No se conocía el concepto de compasión y misericordia. El mundo era de los fuertes, no era el mundo de los débiles. Muy parecido a lo que nos diría después Darwin, y muy parecido a lo que nos diría después Nietzsche. El mundo es de los fuertes, no es de los débiles. Pero de pronto apareció el pensamiento de un tal Jesús que decía así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y me ayudaste a morir, ¿no? Me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estaba hablando de personas en debilidad, donde hay un nuevo pensamiento. No es ayudarles a morir, es ayudarles a vivir. Y ese pensamiento comienza a tomar forma y comienza a producir un cambio en la sociedad. El broche de oro fue la peste que ocurrió en la segunda mitad del siglo III en Roma. 25% de la población murió. Entonces los enfermos, con esta filosofía, se llamaba filosofía estoica. El pensamiento era: a los enfermos hay que sacarlo al campo y que mueran solos. Y eso es lo que hacían, para no contagiarse, pero también por su filosofía: a los débiles hay que ayudarlos a morir. Así que sacaban a sus propios familiares al campo que murieran solos, cuando de pronto un grupo que creía en otra cosa salía a atenderlos. Se llamaban los cristianos, que pensaban que cuando uno estaba enfermo había que cubrirlo, no había que desecharlo. Y esto va a producir dos importantes consecuencias. La primera fue que el Imperio Romano, al ver lo que los cristianos habían hecho, dejaron de perseguirlos. Después de 3 siglos, dejaron de perseguirlos. ¿Cómo iban a perseguir a aquellos que ayudaron a sus familiares cuando estos estaban muriendo, siendo que ellos mismos los habían abandonado? Y en el año 311 terminó la persecución a los cristianos. Pero hubo otra consecuencia mayor. Los cristianos crearon una nueva institución.
Si la vida tenía valor, había que cuidarla y había que crear una nueva institución. Se llamó los hospitales. Los cristianos crearon los hospitales. El primer hospital fue levantado en el año 369 por un cristiano llamado Basilio. Y eso fue en Oriente. Y en Occidente el primer hospital lo levantó Fabiola en el año 390. Fabiola era una cristiana, quiero decir, primero una pagana. Tenía mucho dinero. Era viuda. Y se entregó a Jesucristo totalmente. Y tomó la decisión de dedicar toda su fortuna a levantar el primer hospital en Roma. ¿Por qué levantar un hospital? ¿De dónde viene la palabra hospital? De hospitalidad. ¿Qué es un hospital? Es un lugar para brindar hospitalidad a una persona que está en debilidad, vulnerable, como es la enfermedad. Porque estuve enfermo y me cubriste, me visitaste. Eso es un hospital. Algunos hoy no parecen eso, pero deberían ser eso. Porque viene de la palabra hospitalidad. ¿Y qué es la hospitalidad? Un principio bíblico. Un principio que se aplica justamente para ayudar a aquellos que están en una situación de debilidad. ¡Wow! Esto fue lo que hicieron los cristianos. Levantaron los hospitales por primera vez en la historia. Fueron los cristianos en el área de la salud. No sé si aquí hay alguna enfermera o alguien que estudia enfermería. ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? ¿Enfermera? ¿Alguien más? ¿Usted también? Muy bien. ¿Cuál es la mamá de las enfermeras? ¿Cómo se llama? Florence Nightingale. Y estoy seguro que a ustedes les enseñaron que ella era una cristiana comprometida que amaba a Dios. ¿No le enseñaron eso? Qué raro. Porque es lo que ella dice. Es más, ¿ustedes saben cómo ella recibe la carrera de enfermería? ¿Cómo? Eso fue en Crimea, después. Pero ella recibe a través de una revelación del Espíritu Santo. Esto está en su diario. Dice, un día me desperté, palabras de ella, y Dios me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio de llevar adelante esta carrera. Porque usted recuerda que ella no se casó. En ese tiempo, que una mujer llevara adelante una carrera no era muy bien visto por la sociedad. Pero ella, basada en los principios de Dios, la llamaban la mujer de la lámpara, ¿ya? Porque era una mujer muy piadosa. El efecto que ella causó en la salud, hoy no lo podemos, comprender, evaluar correctamente. Antes de Florence Nightingale, los enfermos eran cuidados por diferentes personas. Por ejemplo, mujeres que eran condenadas a pena de prisión, se las mandaba a cuidar enfermos como pena alternativa. Así que usted imagínese cómo se cuidaban a los enfermos. Lo que hace Florence Nightingale es recibe esto de parte del Señor y comienza a orar y Dios le da cómo llevar adelante la carrera y profesionalizar la carrera de enfermería. Todo lo que tenía que ver con higiene, con asepsia, con todo esto. El diario The Times de Londres, de aquel tiempo, dice lo siguiente, hizo un estudio, una investigación, y dijo lo siguiente: antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban al hospital, morían 42. Después de Florence Nightingale, con todo lo que ella implementó, de cada 100 enfermos que entraban al hospital, ¿sabe cuántos morían? 2. Mire el cambio que ella produjo en la salud a nivel mundial. Hoy nosotros vemos una enfermera, nos parece algo tan natural, tan común, pero el asunto es que ella produjo una revolución en el área de la salud dirigida por el Espíritu Santo. Y entre paréntesis, ustedes que son enfermeras, quiero desafiarles a estudiar la vida de ella e ir a las escuelas de enfermería y dar un tema que diga así: ¿qué inspiró a Florence Nightingale a crear la carrera de enfermería? Una nueva visión de la carrera de enfermería. ¡Wow! Esto sería extraordinario. Porque no nos enseñan esto en la universidad. Por eso hay que ir a las fuentes, ¿ya? Y empezar a estudiar desde una perspectiva bíblica todo esto. Bueno, se nos va el tiempo. ¡Wow! Entonces, ¿dónde íbamos? En la parte de esclavitud ya lo pasamos.
ahora íbamos por la zona. Los cristianos crearon también, les cuento, había un chico, no sé si contarles estas cosas porque estamos con el tiempo y tengo que decirles varias cosas más. Bueno, a ver, ¿están muy cansados? ¿Pueden seguir un poquito más? Está bien. Había un chico que se clavó un punzón en su ojo izquierdo. Se quedó ciego del ojo izquierdo. Al tiempo tuvo un virus y quedó ciego totalmente. Era organista de la iglesia, amaba al Señor y años después murió. Y sus últimas palabras fueron: Señor, gracias que me has dado un propósito en la vida. Crear el sistema de lectura para los ciegos. Se llamaba Luis Braille y era un cristiano comprometido. Otro señor vio que en los campos de batalla quedaban muchos heridos en el campo de batalla y morían desangrados. Nadie los podía atender. Fue en la batalla de Solferino por la reunificación italiana. Y él levantó un grupo de mujeres y de jóvenes en un momento de tregua para atender a los heridos. Y les dijo a toda la gente que salía al campo de batalla con él, bueno, primero explicarles que morían desangrados, porque imagínense que si un ejército trataba de atender a sus heridos, del otro lado los tiroteaban. Entonces no podían atender a los heridos. Pero ellos salieron, las mujeres, junto con este hombre que se llama Henry Dunant. Y este hombre salió al campo de batalla y les dijo a las mujeres y a los jóvenes, en italiano, tutti fratelli, que significa todos son hermanos. Por lo tanto, hay que atender a los heridos de ambos ejércitos. Y él fue el que creó la Cruz Roja Internacional. Premio Nobel de la Paz en 1901. Integrante de la Comisión de los Derechos de la Guerra en las Convenciones de Ginebra. Un cristiano que entiende los principios de Dios. Entiende, no está hablando de religión, está hablando de los heridos en el campo de batalla. Si los cristianos comenzamos a llevar nuestros principios a las diferentes áreas de la sociedad, podemos producir un cambio profundo en la sociedad, como hizo Henry Dunant. Friedrich Frobel era hijo de un pastor luterano y él vio que su papá cuidaba las plantitas de que eran pequeñas y las flores de que eran pequeñas del jardín. Y él dijo, así como mi papá cuida las flores desde que son pequeñas, tenemos que cuidar a los niños desde que son pequeños. Y creó el kindergarten, jardín infantil. Es decir, en lugar de flores, ahora sería un jardín de niños. Él fue el que lo creó, pensando en la importancia que los niños tenían. Y podríamos hablar de las instituciones mentales creadas por las escuelas dominicales creadas por Robert Reich, las instituciones mentales creadas por Philip, ahora se me fue el nombre, pero ya volverá, el sistema de señas para los sordos creados por Lepé, la educación obligatoria creada por Melanchthon, todos cristianos que comenzaron a hacer grandes progresos y produjeron tremendos cambios en la sociedad. Pero no nos da el tiempo de hablar de eso. Solamente quiero decir que los cristianos cambiaron leyes, instituciones, porque desafiaron el pensamiento de su época. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que hizo Cristo es lo que tenemos que hacer. Entiende que estoy hablando más allá que ganar personas. Estoy hablando que cambiemos conceptos, ideas, paradigmas, cosmovisión, líneas de pensamiento. Los cristianos tenemos que aprender a pensar y para eso hay que comerse la Biblia y hay que ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe cómo podemos cambiar situaciones. En estos momentos yo estoy dando unas conferencias a un grupo de políticos, son más de 100. La mayoría de ellos son ateos. Y mi tema es cosmovisión bíblica de gobierno. Ya he dado 4 conferencias, no sé por qué vienen. Pero la Biblia dice que la ley de Jehová, Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma.
Nuestros principios sirven para cristianos y no cristianos. Cristianos, estos principios no son para guardarlos en un closet. Los cristianos tenemos que salir del closet y tenemos que entrar a las áreas de la sociedad. Nuestro cristianismo no es para meternos en la iglesia. Nuestro cristianismo es para meternos en la política, en la educación, en las artes, en la ciencia, en todas las áreas de la sociedad. Y el domingo estaremos hablando de la Biblia como un libro de la vida y no como un libro de religión. Y veremos cómo la Biblia se aplica a todas las áreas de la sociedad. Entonces, hay 3 líneas de pensamiento. A eso se llama cosmovisión. No voy a hablarles mucho de eso, pero un poquitito. Las 3 cosmovisiones que dominan el mundo tienen que ver con el principio de las cosas. Cómo se inició este universo. Y hay 3 posturas, no hay más. El universo siempre existió, lo cual ahora es contradicho por la teoría del Big Bang, que hubo un comienzo. Esto es muy propio de las filosofías panteístas. Siempre existió, por lo tanto Dios es una energía que se mueve en el universo. No es un Dios creador porque no hay creación, siempre existió. Las otras 2 son que el universo se formó por casualidades y por el transcurso del tiempo. Esa es una filosofía humanista atea, que significa que el hombre es el principio, el centro y el fin. ¿Cómo se inició todo? Se inició a través de una serie de casualidades, un número a la enésima potencia de casualidades, porque para construir todo lo que... Bueno, perdón, no se construyó, ¿ok? Porque construir significa constructor. Se ocurrió, digamos, ocurrió. ¿Ya? Y la tercera es que el mundo, el universo, fue creado. Fue creado. Dentro de eso hay diferentes variantes. A esta variante, a esta cosmovisión le llamamos teísta, que el mundo fue creado. No hay más. Ahora, una de esas 3 influye en el área, en cualquiera de las áreas. Por ejemplo, en la educación. ¿Qué te enseñaron en educación? ¿Le enseñaron cuando estuvo en el colegio que Dios creó el universo? ¿O le enseñaron, o no lo mencionaron a Dios? ¿Ya? Sino que enseñaron cómo es el ciclo del agua, que el sol calienta las aguas y que se evaporan, forman las nubes y todo este ciclo, pero con ausencia de Dios. Cuando no se menciona a Dios es porque no es una cosmovisión, una línea de pensamiento bíblica, no es una línea de pensamiento teísta. Lo que está sugiriendo, aunque no se mencione, es que esto ocurrió por algún fenómeno casual. ¿Ya? Y luego está, por ejemplo, la panteísta, que habla, ¿no es cierto?, cuando alguien dice, la sabia madre naturaleza. ¡Wow! Eso es bien panteísta. Por 3 cosas. Primero, porque no es madre, por lo menos no es mi mamá, no sé la suya, pero la mía no es. Madre hay una sola y... Ya. En segundo lugar, porque no es sabia. Oh púlpito, qué sabio que eres. Has elegido esa base de metal que hace juego con esta cubierta transparente que está colocada... A ver, perdón, el púlpito no es el sabio. ¿Quién es el sabio? Ahora, 10 años para llegar a esta conclusión, ¿ok? ¿Quién es el sabio? El que lo construyó o el que lo diseñó. No es el púlpito no es sabio. ¿Por qué hablamos de la sabia naturaleza? Y tercero, no es naturaleza. Porque naturaleza significa que vino por causas naturales. Y la creación, perdón, ya lo dije, es sobrenatural. Deberíamos llamarle creación, porque la creación, ¿qué supone? Que hay un creador. Por lo tanto, no en la iglesia, sino cuando estés en una radio, en la universidad,
habla de creación. Eso es muy religioso. No, es una línea de pensamiento. Y cuando le hablen a usted de religión, usted diga, no, yo de religión no hablo. Perdón, no me meto en ese tema. Ahora, de cosmovisión sí. Línea de pensamiento. De eso sí podrá, pero de religión no. Cuando yo le hablo a los políticos, lo primero que les digo es, a empezar, esta noche voy a hablarles de la Biblia, pero no como religión. Les voy a hablar de la Biblia como gobierno, como política. Así que la anteúltima charla les enseñé acerca del soborno, que es un problema no tan grande entre los políticos acá, ¿no? O en Chile, o en Argentina. En Sudamérica no es un problema tan grande. ¿Y la Biblia cuánto habla del soborno? Dice, bueno, no voy a predicarles. Ok, entonces el asunto es, les hablo de esto. Cuando usted vaya a una universidad, no, yo de religión no hablo. No, disculpe, si usted quiere que hable de religión, busque a otro. Pero yo hablo de líneas de pensamiento, de cosmovisión. Allí te sacas los pillos, allí derribas barreras, porque no vas a hablar de religión, vas a hablar de educación, vas a hablar de política, vas a hablar de negocios, pero con los principios de Dios que hacen sabio al sencillo, que es la ley de Jehová que convierte el alma. Y cuando nosotros, no me quiero adelantar lo que voy a hablar el domingo, pero cuando entendemos que la Biblia es libro de vida y no libro de religión, nos cambia la perspectiva. Y cuando entendemos que no tenemos dos vidas, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia, nos cambia la perspectiva. Eliminamos el dualismo de nuestras vidas. ¿Qué te enseñaron en el colegio? ¿Qué es el ser humano? Y con esto voy a ir terminando de a poquito. No tan rápido. ¿Qué es lo que te enseñaron qué es el ser humano? ¿Cómo se define? ¿El hombre es un ser qué? ¿Es un qué? Bueno, muy bien, pero eso también es con todos los seres vivos, las plantas también. Pero el ser humano es un qué? ¿Racional qué? Un ser racional, pero es un animal racional. Animal, la parte corporal, racional, la parte mental. Dos elementos. ¿Y qué era ese dicho latino, mens sanam in corporum sanum? ¿Qué significa? Mente sana en cuerpo sano. ¿Cuántos elementos? Dos. Mente y cuerpo. ¿Está bien? Así que hemos sido definidos desde nuestra educación como dos seres, como dos elementos en nuestro ser. Alma, es decir, mente y cuerpo. Y esto influye en todo lo que hacemos. ¿Cómo define la Biblia al ser humano? Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos nos enseñaron a nosotros en el colegio? 2. ¡Wow! Si hay 3, significa que hay que comenzar a ver la realidad desde una dimensión que no la hemos visto antes. Y quiere decir que cada actividad del ser humano, porque eso es el ser humano, tiene que ser definida con los 3 elementos. Quiere decir que hay 3 elementos, una dimensión espiritual en cada actividad y en cada área del ser humano. Quiere decir que la política tiene una dimensión espiritual, que la economía tiene una dimensión espiritual, que el arte tiene una dimensión espiritual, que la educación tiene una dimensión espiritual. Y como no fuimos acostumbrados a pensar así, hemos eliminado el área del espíritu en los negocios y lo hemos colocado en el área de la religión. Pero el llamamiento de Dios es sacar del closet al espíritu y colocarlo no en el mundo de la iglesia, sino en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de la educación. No encuentro aquí. Sí, aquí hay uno. Bueno, ustedes pueden ver. ¿Lo ven? Es un trípode. Ok, ahora ya imagínenlo, ¿no? Porque no lo puedo traer hasta acá. El trípode, ¿cuántas patas tiene? Si es trípode, tiene 3 patas. Okay. Fue diseñado para tener 3 patas. ¿Qué pasa si le quitamos una?
se cae. Porque fue diseñado para 3 elementos, no para 2. ¿Qué pasa si las 2 patas del trípode que le quedan son de oro con diamantes? ¿Qué pasa con el trípode? Igual se cae. Quiere decir que una persona puede tener una mente muy desarrollada, ser catalogado con un coeficiente intelectual increíble, ser un Albert Einstein y un Stephen Hawking juntos. Y puede ser que tenga un cuerpo de Atlas, pero todavía se cae. Está incompleto porque le falta la dimensión espiritual. Ese es el problema. Y eso es lo que le quiero decir mañana a los estudiantes. Que no se dejen guiar por grandes inteligencias, porque la inteligencia es apenas uno de los 3 elementos del ser humano. Y que uno puede tener 2 elementos muy desarrollados, pero tener ausente el tercer elemento, que no es tercero, es primero. Porque el orden de los factores altera el producto en esto. Cuando Dios dice que es espíritu, alma y cuerpo, no es igual a alma, cuerpo y espíritu, sino que el espíritu va primero. Segunda Corintios 3:17. El Señor, el que manda, es el espíritu. El que manda de los 3 es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Imagínense. Ahí tenemos la mente, el cuerpo y el espíritu. Y de pronto, la mente, o digamos, el cuerpo te dice una cosa que va contra el espíritu. ¿Quién manda? El espíritu. Ahora uno tiene que decidir si va a mandar el espíritu. Eso lo convierte en espiritual. ¿Está bien? ¿Te ha pasado alguna vez que el cuerpo dice una cosa y el espíritu otra? Ora y ayuna, dice el espíritu. ¿Qué dice el cuerpo? No way, no. Al principio. Entonces la voluntad decide obedecer al espíritu. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se somete. Cuando uno decidió obedecer al espíritu, se somete al espíritu. Y dice, esto de ayunar no está tan mal, ¿eh? Podríamos ayunar la semana que viene otra vez. Porque se alineó con el espíritu. Pero al principio había una tensión. Y uno tiene que decidir a quién va a obedecer. Pero el que manda, el Señor, es el espíritu. ¿Te ha tocado alguna vez que tus emociones van en una dirección y el espíritu va en otra? ¿Ya ha pasado eso? Que uno dice, yo siento... Ahora, ojo con esto de sentir, porque hay un sentir del espíritu y hay un sentir de las emociones que a veces la gente lo confunde. Muchas de las cosas que el espíritu te manda a hacer son contra tus emociones, algunas de ellas. No todo es lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Hace unos años atrás yo estaba en España predicando con un grupo de nuestra misión en una plaza en la ciudad de Barcelona. Y era un lugar muy, muy terrible. Nos empezaron a insultar, nos empezaron a escupir. Tocaban los equipos de música. Vino un grupo de prostitutas a bailar los coritos en forma erótica. Quisimos hacer un drama, una pequeña obra de teatro, y vino una persona y nos tiró revistas en la cara a los actores para interrumpirnos. Vino otro con una capa y nos interrumpió y dijo, yo soy Jesús. Era toda una locura. Era un ambiente que se cortaba con un cuchillo y el predicador no había llegado todavía. Y yo dije, Señor, cuando llegue el predicador, si están haciendo esto sin el predicador, cuando lleguen al predicador lo van a matar, le van a tirar, no sé, le van a tirar piedras, lo van a... Y entonces me reuní con un grupo de otras 2 personas, éramos 3 en total, empezamos a orar, Señor, bendice al predicador, clamamos, Señor, que el predicador, te pedimos por el predicador. Y viene el líder del grupo y me dice, Ricardo, tú eres el predicador. Dije, ¿usted qué cree que yo dije? Oh, era la oportunidad que estaba esperando. No, hermano, no dije eso. Yo le voy a decir lo que dije. ¿Sabe qué? Mi voz no está bien. Eso fue lo que yo dije. ¿Y sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Mentira. Estás muerto de miedo.
Y el Señor me dijo, ¿lo harías por mí? No, dije. No, lo van a matar al predicador, ya yo soy el predicador. Y el Señor me dijo, ¿y si te doy mi poder? Yo dije, ¿de qué forma? Y el Señor me dijo, ahora lo que les voy a relatar no es que Dios necesite esto, ¿entiende? Dios no necesita de lo que le voy a decir, uno lo necesita. Y el Espíritu Santo me dijo, da 7 vueltas a este lugar en oración. Y di 7 vueltas en oración. Cuando terminé la 7ª vuelta, tenía un tigre adentro. Agarré el micrófono, empecé a predicar. Eran como 500 personas, todos burlándose, riéndose. Y los españoles hablan fuerte, así que no se burlan, despacito. Todo tú podías escuchar las bromas, podías escuchar todo. Y yo estaba predicándole. Vino un borracho a quitarme el micrófono. ¿Ya? Y toda la gente riéndose. Y ahí estábamos por el micrófono ahí lidiando. Cuando logré sacarle el micrófono, caminé y él me perseguía. Así que la gente seguía riéndose. 2 amigos austríacos lo sacaron a él y yo seguí predicando y de pronto el Espíritu Santo me dice, invita a los que se quieren entregar a Cristo a pasar al frente. Y dije, ¿qué? ¿Quién va a pasar al frente en medio de esta burla? Están todos burlándose y gritando, Señor, por favor. Y el Señor me dijo, quiero que lo hagas. Y dije, a ver, los que quieran entregarse a Cristo, pasen al frente. Y 4 o 5 pasaron al frente en medio de todas las burlas. Yo no lo podía creer. ¿Sabe qué pasó con mis emociones? Se alinearon con el Espíritu. Ahora, era Dios el que había dicho esto. ¡Qué maravilla, Señor! Cuando terminó el aire libre, fui al director y le dije, ¿dónde es la próxima? Que yo quiero ser el predicador otra vez. ¿Entiende lo que pasa? Aquí un cobarde que está excusándose que no tiene ni voz, por la palabra del Señor, es transformado. El mérito no está en el cobarde es cobarde. Pero el asunto es que el Espíritu de Dios te da poder. Por eso toda la gloria es para Él. Esa es la realidad. En nuestra debilidad, Cristo se fortalece. Yo le he dicho al Señor, Señor, mándame a cualquier lugar, hace años atrás, menos a las universidades, porque ahí preguntan difícil. Ahora estoy yendo a universidades, estoy en programas de televisión, debato con senadores y diputados. Y yo digo, Señor, yo era el que tenía este temor y te hice esta oración. Pero yo aprendí una cosa. En Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aprendí eso. Y si Dios abre una puertita, yo pongo el pie. Me meto adentro, pero no confiando en mi saber, sino confiando en la potencia del Espíritu Santo. Y también te ha ocurrido que algunas veces la mente te dice una cosa y el Espíritu otra. Y bueno, y entonces la mente te dice una cosa y el Señor te dice lo contrario. Ahora, lo que les voy a contar no tienen que hacerlo, ¿ok? Fue para mí, no es para usted. A menos que Dios le hable. No es una receta. Hace unos años atrás, bueno, quiero decirles que mi papá nunca nos dejó una casa. Siempre vivimos alquilando, arrendando. Así que yo me propuse comprar una casa para mi familia. Pero yo trabajo en una misión que se llama Jucum, que no te paga sueldos. Así que, ¿cómo haces para vivir y ahorrar? Todo un misterio. Pero logré ahorrar como el 15%, 20% de la casa, de lo que necesitaba para comprarme la casa, por lo menos para dar el pie, se llama, ¿no? Bueno, para que después el banco te preste, pero hay un problema. Como yo no tengo renta, es difícil, imposible, recontra imposible que el banco me preste. Pero ahí tenía mi ahorro, una buena cantidad de dinero para comprarme la casa. Y entonces el Espíritu Santo en un momento dijo, quiero que regales toda tu cuenta corriente. Que regales todo tu dinero. Dije, ¿qué? ¿Usted cree que yo dije, ay, Señor, gracias? No, yo dije, ¿qué? ¿Cómo esto? He ahorrado toda mi vida, esto es imposible. Y el Espíritu Santo, quiero que lo hagas. Y dije, Señor, tengo que consultar con mi esposa. Amor, ¿no es cierto que no tenemos que dar el dinero? Mi esposa me dijo, bueno, si Dios lo dijo hay que hacerlo. No, por favor. Consulté con otro líder, oramos juntos. Bueno, parece que es del Señor. Pasé 24 horas orando, Señor, ¿eres tú, Señor, o es el diablo? Es difícil que el diablo te diga que des. Bueno,
realmente. Pero yo estaba orando, clamando a Dios, Señor, te pido que tú obres. Y el Señor me confirmó, quiero que lo hagas. Y regalé todo mi dinero al día siguiente para un ministerio, para unas personas que necesitaban. Y era el dinero justo que necesitaban, era bastante plata. Hermanos, Dios me empezó a bendecir como nunca en mi vida, como jamás vi. La primera cosa que ocurrió es que fui libre del área financiera. Y cuando eres libre, posibilita que Dios actúe. Y hace 2 años y medio me compré la casa al contado. Dios hizo esto, multiplicó tremendamente. Pero entiende, la mente se tenía que someter al espíritu. Porque mi mente decía, no, no, no. Mi espíritu decía, sí, sí, sí. Era una tensión. Y yo quiero animarte a esto, que cuando el Espíritu Santo te habla, le hagas caso al Espíritu. Toma todas las pruebas que necesites. Ora, ayuna, vuelve a orar. Pero el asunto es que tú sabes, en un momento dado, lo que el Espíritu te está diciendo. Y voy a terminar ahora sí con esto diciendo lo siguiente. Cuando nosotros entendemos el área del Espíritu y entendemos que el Espíritu es el Señor, cambian nuestras profesiones, nuestras actividades. Cambian la manera de llevar adelante la educación. Por ejemplo, educación sexual en los colegios. Me prendieron una lucecita allí hace mucho tiempo, pero yo les aseguro que antes de las 9 termino. ¿Ya? Bueno, educación sexual, ¿qué se enseña en educación sexual en los colegios? Te estoy hablando no de la iglesia, de los colegios. Aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer, cómo se tienen relaciones sexuales, cómo evitar quedar embarazada, por lo tanto, cómo se coloca y saca el condón, y 3 cositas más y se terminó. Porque está enfocada la educación sexual en qué área del ser. El cuerpo. Porque esa es la tendencia. Cuando uno desestima el espíritu, en lugar de usar 2 elementos, tiende a usar después uno, y tiende a usar después la mitad de uno, y después tiende a usar 1/10 de uno. ¿Ya? Por ejemplo, un filósofo decía, el hombre es lo que come. Mira a qué lo redujo, a lo que come. Tú eres la arepa que te comiste hoy, eso eres todo. ¿Entiendes cuál es el problema? Empieza a reducirse el ser humano. Y en educación sexual se lo reduje al ser humano, al cuerpo. Ahora, es interesante que en educación sexual no te dicen ni una sola palabra de que todavía no se inventaron los condones para las heridas emocionales que causa eso. Ni una palabra sobre eso. No te dicen una palabra de las consecuencias espirituales, porque como el espíritu no está tampoco. ¿Cómo sería una educación sexual que contemple que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? Mucho más enriquecida. Porque hablaríamos primero, estamos confeccionando un programa así, de la identidad del ser humano, del valor que tiene como persona, del autocontrol, del respeto por el otro y también de la parte emocional, la parte física, todo esto. Pero entiendes, sería una educación sexual integral, no estaría dirigida a un área. Y si nosotros los cristianos comenzamos a producir esto, podemos transformar la educación sexual de un país. Porque el asunto es que lo que hay es poco, es malo y no da resultado. Pero nosotros podemos levantar una educación sexual holística. Hay que poner un nombre raro, ¿no? Integral, total. Así te presenta. ¿Qué significa eso? Hablarles del espíritu, hablar de los principios de Dios. No le vaya a poner educación sexual religiosa, porque ahí murió. Ya, póngale otro nombre. Holística. Algo más sofisticado, que da la idea que no vas a hacer lo que hacen todos. Fíjese la salud mental. ¿Qué profesionales ustedes conocen de salud mental? ¿Me pueden decir alguno? ¿Psicólogo? Psiquiatra, muy bien. El psicólogo, ¿a qué parte del ser apunta? ¿Al alma, a la mente o al cuerpo? A la mente, muy bien, al alma, a la mente. ¿Y el psiquiatra?
al cuerpo, porque el psiquiatra no trata con la mente, trata con el cerebro a nivel fisiológico. Así que aquí tenemos un profesional que se dedica al área de la mente y otro que se dedica al área del cuerpo. ¿Y cuál se dedica al área del espíritu? Y no me vaya a decir los pastores, porque los pastores están ubicados en ese lugar allí que a nadie le interesa, que se llama religión. No está ubicado en el área científica de la salud. ¿Me explico? ¿Cómo sería si levantamos una salud mental que contemple espíritu, alma y cuerpo? Y levantamos una nueva escuela de profesionales de la salud. Y ahí viene un paciente, ¿no? Buenas tardes, señor psicólogo. Buenas tardes. ¿Cuál es su problema? Es que estoy teniendo una angustia tremenda. Muy bien. Vamos a orar. ¿Cómo orar? Yo no vine a un pastor, un sacerdote, yo vine a un psicólogo. Yo soy psicólogo. Sí. Pero creo que hay 3 elementos en el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y que muchos de los problemas emocionales y físicos que tenemos están en relación también con el espíritu. Por eso vamos a orar. Ah, ok, bien. Y cuando está orando le dice, ¿sabe qué? Yo creo que uno de los problemas principales que lo está angustiando es que usted no ha perdonado a su papá. Yo no vine a un confesor, yo no vine a un sacerdote, yo vine a un psicólogo. Yo soy psicólogo, sí. Pero creo que el espíritu, el alma y el cuerpo están juntos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una nueva manera de enfocar la salud mental, incorporando al espíritu. Wow. Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y eso podríamos aplicarlo a la salud física, podríamos aplicarlo a la educación, podríamos aplicarlo a la política. ¿Ustedes saben cuántos políticos tienen brujos detrás? Muchos. Porque ellos, aunque no lo reconocen, saben que hay un elemento espiritual detrás. Lo único que tenemos que hacer es sincerarlo y decirle, sí, hay un elemento espiritual, exactamente. Por eso tenemos un grupo de oración que va a estar orando por usted. Son 10 personas que se van a dedicar a orar 24 horas por usted. Claro que el primer paso es que usted se vuelva a Jesús y se entregue a Él. Oh, hermanos, cuando ocurre esto. Yo estoy dando estas conferencias porque la jefa de gabinete de gobierno de una ciudad se entregó a Cristo violentamente hace un año atrás. Y me dijo, Ricardo, cuando yo me entregué a Cristo, antes de entregarme, yo era una gobernante que buscaba el poder. Cuando me entregué a Cristo, Él me dijo que gobierno es servicio. Y entonces, en marzo del año pasado, junté a todos mis asesores, 80, y les pedí perdón a cada uno por haberlos manipulado, utilizado, hacerlos competir entre ellos para lograr el poder. Me dijo, yo gané 11 elecciones. Pero ya no voy a ganar ninguna elección más buscando el poder, sino el servicio. Y ganó la última elección, así que tiene 4 años más. Y ahora esta ciudad será llamada Ciudad de Dios. Y voy a colocar los principios de Dios en esta ciudad. Por eso me invitó a hacer la escuela de gobierno a todos sus asesores, que no es obligatorio estar, es fuera de horarios. Así que vienen si quieren. Pero ella me dijo, uno de los, esta semana, ¿qué pasó? Vinieron de un hotel a decirme que se prorrogaba, querían que se prorrogara la concesión que le hemos hecho como municipalidad. Y vinieron algunos miembros de la municipalidad para convencerme de eso. Y yo les dije, no le voy a renovar el permiso porque uno de ustedes va a recibir soborno por esto. Ustedes no vinieron acá naturalmente o por amor al bien de la ciudad. Vinieron porque les están ofreciendo dinero. Así que no les voy a hacer así. Vamos a ir a licitación pública y lo vamos a hacer
como manda la ley. Lamento que no reciban su soborno. Se lo dijo irónicamente, claro. Pero los estoy cuidando de futuras acciones legales. Y qué tremendo, cuando los principios de Dios comienzan a producirse en los gobiernos. No cuando tenemos nuestra vida privada y nuestra vida pública. Los principios de Dios tendrán que manifestarse en cada área de la sociedad, porque fuimos llamados a ser sal y luz.